Vimos en el video anterior las medidas de centralización que reducen la información recogida de la muestra a un solo valor, dando una idea de la ubicación del centro de los datos. Las medidas de dispersión indican la variabilidad de los datos en torno a su valor promedio, es decir, si se encuentran poco o muy esparcidos en torno a su centro. Entre las medidas de dispersión que vamos a ver en este video son el rango recorrido, la desviación media, la varianza y desviación estándar y el coeficiente de variación. Bien, en primer lugar vamos a ver la primera medida de dispersión, que es el rango recorrido, y nos vamos a basar en el mismo problema que en el video anterior, que era la cantidad de hijos por familia de una muestra total de 20 familias. Esta es una parte de la tabla de frecuencias que vimos anteriormente. Esta medida es un cálculo rápido de la dispersión de los datos. Lo único que tenemos que calcular es el valor máximo menos el valor mínimo. Tengo que buscar entre los datos el valor más grande, que en este caso es el 5, y le tengo que restar el valor más chico que aparece en el conjunto de datos, que en este caso es 1, y nos da 4. Entonces el rango recorrido es 4. Esta es una medida extremadamente sensible a los datos atípicos, ya que de existir se encuentran en los extremos. Recordemos que los datos atípicos eran datos muy grandes y muy diferentes a los que tenemos en el conjunto muestra. También es una medida que ignora la mayoría de los datos, puesto que solo usa el mayor y el menor. Y en el segundo lugar vamos a ver la desviación media. Esta medida se define como la media aritmética de las diferencias absolutas entre los valores de la variable y la media aritmética de la muestra, es decir, un promedio entre las distancias entre cada dato y la media. La media ya la habíamos calculado, nos dio 2,25 para este problema. Entonces nosotros necesitamos la media para poder aplicarla a la fórmula. ¿Qué tenemos que hacer en la fórmula? Calcular las distancias, es decir, la diferencia entre cada dato, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5, con la media, que es 2,25, multiplicarlo por la frecuencia. Este valor absoluto me indica que tiene que ser positivo, es decir, si esa diferencia me da negativa, yo la coloco positiva, porque es el valor absoluto, y son distancias aparte. Por la frecuencia, la cantidad de veces que se repite, y sumo todas esas distancias. Y después lo divido por el tamaño de la muestra, que es n. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Amplío la tabla de frecuencias y comienzo a calcular lo que me pide la fórmula, ¿sí? Que es a cada dato le resto la media. Entonces agarramos la calculadora y hacemos 1, que es el primer dato, menos 2,25, que es la media, me da menos 1,25. Yo tomo el valor positivo porque estamos hablando de valor absoluto. Lo multiplico por la frecuencia, que es 6, y nos da 7,5. Ese va a ser el primer valor que coloco acá. Luego, 2 menos 2,25, que es la segunda, me da 0,25 positivo, lo multiplico por 7, me da 1,75. Y así calculamos para cada dato. Nos va a dar 3, 3,5, 2,75, y nosotros necesitamos la suma de todo esto. Si no recuerdan sumatoria, se los dejo el video de sumatoria en la descripción para que lo vean. Sumamos todo esto y nos da 18,5. Este valor es el que va a ir en el numerador. Dividido 20 y nos da un total de 0,925. Esa es la desviación media. Una desviación media elevada implica mucha variabilidad en los datos, mientras que si su valor es 0 implica que todos los datos son iguales y coinciden con la media. Bien, vamos a las terceras medidas de dispersión. Bien, en tercer lugar tenemos la varianza y desviación estándar. Son las medidas más usadas para estimar la dispersión de los datos. Al igual que la desviación media, está basada en un valor promedio de las desviaciones respecto a la media. En este caso tenemos la varianza, que se denota con la letra mayúscula S al cuadrado, y es la sumatoria de las diferencias entre cada dato y la media elevada al cuadrado por la frecuencia que ocurre ese dato dividido n-1. Y la desviación estándar tiene esta notación S y es la misma fórmula, pero se le aplica la raíz cuadrada a la varianza.
Entonces nosotros, como necesitamos calcular todo esto, a la tabla de frecuencia la vamos a ampliar en varias columnas y primero vamos a hacer la diferencia de cada dato con la media, que es 2,25. A esos cálculos que vamos a hacer acá lo vamos a elevar al cuadrado y luego lo vamos a multiplicar en esta columna a cada uno por su frecuencia. Todo eso lo tenemos que sumar porque me pide la sumatoria de estos productos y ahí ya vamos a tener el numerador. Después lo dividimos por 20 menos 1 y vamos a obtener la varianza y luego, sacando la raíz cuadrada, la desviación estándar. Entonces completemos la tabla para ver cómo nos queda. Bien, con la tabla completa entonces ya podemos calcular la suma de todos estos valores, que son estos productos que me pide la fórmula, y nos da 25,75, que es lo que tenemos en el numerador, dividido 19, porque la muestra es de 20 menos 1, 19, y eso nos da un total de 1,355. Este es el valor de la varianza. Y la desviación estándar no es más que sacar la raíz cuadrada, como ya tenemos la varianza, de 1,355. ¿Sí? Y eso nos va a dar un valor de 1,16. ¿Sí? Entonces ahí queda finalizado la varianza y la desviación estándar. La desviación estándar es útil para comparar la variabilidad de los conjuntos de datos en los que la variable ha sido medida en las mismas unidades. Por ejemplo, si en una muestra tenemos supongamos que en una muestra nos da como desviación estándar 2,3 y en otra nos da 8,4, quiere decir que acá tenemos la desviación estándar de una muestra y la de otra muestra. Quiere decir que en esta, como el número es mayor, los datos están más dispersos. Entonces sirve para comparar eso. Por último, para terminar este video, la última medida de dispersión que vamos a ver es el coeficiente de variación, cuya fórmula se denota CB, coeficiente de variación, igual a la desviación estándar dividido el valor absoluto de la media. Las medidas vistas anteriormente tienen un inconveniente, ya que vienen expresadas en las unidades en las que se ha medido la variable. Por esto se define el coeficiente de variación independientemente de las unidades, ¿sí? Es decir, no nos van a importar las unidades. Esta medida nos va a permitir comparar la dispersión entre diferentes muestras con unidades diferentes. Bien, entonces como nosotros anteriormente ya calculamos la desviación estándar y nos dio 1,16, ya la podemos reemplazar ahí. Dividido la media, digamos el valor absoluto de la media quiere decir que tenemos que tomarlo positivo, ¿sí? El valor de la media. Y eso nos da un total de 0,515, que es aproximadamente el 52%, ¿sí? Que es la variabilidad de los datos. Entonces con esta medida de dispersión finalizamos este video.